Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren, pero de lo mejor, iniciando esta nueva semana. Una nueva oportunidad, ¿cierto?, para concretar todo lo que necesitamos, entre ellos, ¿cierto?, estudiar para nuestra próxima licencia, ya a los que les toca también hacer la prueba esta semana. Los invito a estudiar, a ponerle todo el máximo fuá posible, ¿cierto? Para que a todos les vaya muy bien. Ya aprovechemos esta semana. Le mando un saludo a Jorge Gajardo, a Josefa y a Víctor Rodríguez, que en este momento ya se encuentran conectados para nuestra clase del día de hoy. Les comento, chiquillos, que pueden comunicarse conmigo a través de la sección que dice preguntas abajo, ¿ya? Si pudieran mandarme un saludo, ¿cierto? Una manito, cualquier cosa, ¿ya? Para saber que me están escuchando, se lo agradecería. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, yo les puedo responder a través de esa sección, ¿ya? Ahí salió el primero. Jorge Gajardo dice, hola, se escucha súper bien. Genial, Jorge. Genial, esa es la idea, ya que ustedes me puedan retroalimentar, ¿cierto?, de cómo se está escuchando en la casa, de si les está gustando la clase, de si soy muy feo o no, esas cosas, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a seguir hablando del funcionamiento de la motocicleta, que es un tema más extenso ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás, ya igual un poquito de tiempo más o menos, se incluyeron nuevas cositas aquí que podemos explicar, ¿ya? Entonces, la vez pasada, en la sesión pasada que hablamos de este mismo tema, estuvimos hablando acerca del chasis. ¿Qué podemos hablar del chasis? Recordar la clase anterior, por ejemplo, que aquí, en esta zona de la moto, yo la puedo identificar, ¿ya? Ojo ahí cuando las personas compran motos sin papeles, ¿cierto? O motos que son solo uso de cerro, le dicen, ¿cierto? Entre comillas, hay una posibilidad de que esas motos tengan una procedencia dudosa, ¿ya? ¿Cómo me aseguro de eso? Revisando que la moto que estoy comprando tenga los números, ¿cierto?, de chasis perfectos, ¿ya? Acá deberían ser alrededor de unos 17 números, si mal no recuerdo, ¿ya? Pero es un código bien largo, alfanumérico, ¿cierto? Y que además me entrega información de la procedencia de la moto, de muchas veces el modelo, la región donde fue hecha, etcétera, ¿ya? Josefa dice, hola, se escucha súper, genial. Víctor Rodríguez dice, hola, saludos desde Angol, muy bien. Victoria Rodríguez dice, estoy feliz y nerviosa, esperando ser una buena conductora de motos. Damos el examen en julio. Excelente, Victoria. Ya te dejo cordialmente invitada a que te conectes todos los días. Ya todos los días tenemos clases. Es muy raro, de hecho, hace mucho tiempo que no falto a una clase. Ya sí puede pasar que a veces tenga algún problemita de conexión por ahí, que me demore 5 minutos, 10 minutos en conectarme, pero la clase va a durar lo mismo siempre, ¿cierto? Eh, y como les digo, si se conectan, ya, y yo no estoy justo a las 5, pueden conectarse unos 5 minutos después o 10 minutos después a ver qué pasó. Ya lo ideal es que en ese tiempo estén ahí insistiendo, ya, en caso de, ya lo ideal es que no pase, pero siempre hay algún problemita de conexión, algún tema así que puede afectar. O a veces estoy en una locación un poco incómoda y no me salen todas las cosas como quisiera. Otras veces se me olvida, por ejemplo, conectar el computador a la corriente, lo voy a prender y tengo que hacer ahí el tema de conectarlo a la corriente, ¿ya? Pero son esas cositas locales que a veces podrían retrasarme, pero tratamos de que no pase, ¿ya? Dice, con respecto, ¿cierto?, a lo que yo estaba hablando, deme un segundito, voy a terminar estas conversaciones. Ya, cualquier dudita me la van haciendo saber, ¿ya? Entonces, importante de la clase anterior, el número de chasis. Recuerden que los chasis, ¿cierto? Cuando la moto tiene un accidente, deben ser, y que el chasis obviamente sufrió daño, en muchas motos, esa moto debe quedar inutilizada, ¿ya? Si no, hay que hacer un buen estudio, ¿cierto?, del chasis, a ver si hay personas que las pueden reparar
pero no siempre se puede, ¿ya? Así que mucho ojo ahí, ya cuando vean una moto que haya participado en un accidente, en algunas ocasiones va a ser necesario eliminar. También hablamos de las suspensiones delanteras y traseras, ¿cierto? Hablamos de los motores, ¿ya? Hablamos de los motores y los motores, ¿cierto? Tienen dos diferencias importantísimas dentro del mundo de las motos, ¿ya? Para empezar, tengo motores que son de 2 tiempos y tengo motores de 4 tiempos, que tienen que ver con la cantidad de veces que el pistón se mueve para completar un ciclo, ¿cierto?, de empuje y poder liberar energía, ¿cierto?, del combustible. En el caso de los motores de 2 tiempos, el pistón se va a mover solo 2 veces, una para abajo, una para arriba, y va a haber explosión. En el caso del motor de 4 tiempos, el motor se va a mover una para abajo, una para arriba, una para abajo, una para arriba, es decir, 4 veces para que haya solo una explosión, ¿ya? Podríamos decir que los motores de 2 tiempos son más potentes o son más reactivos, son más como inquietos, más impulsivos, como querer decirlo de esa forma, ¿cierto? Y los motores de 4 tiempos son un poco más calmados, etcétera, ¿ya? Pero el motor de 2 tiempos es mucho más contaminante que el motor de 4 tiempos y es por eso que en la actualidad prácticamente no existen motos para el uso de ciudad, ¿cierto? Para el uso de calle, que sea de 2 tiempos. Ya no estoy seguro si no hay ninguna, pero si es que hay, son realmente muy, muy poquitas, ya que se pueden utilizar en la calle o en la vía pública, por lo menos en países como el de nosotros, en que las emisiones importan, ¿ya? Sobre todo en Santiago, ¿cierto? En las capitales o en las ciudades que tienen más vehículos, las emisiones importan harto, ¿ya? También hablamos, ¿cierto?, en clases anteriores acerca de la refrigeración. Esta es una refrigeración por aire porque tiene aletas, ¿cierto? Y esta que está acá es una refrigeración líquida porque carece de las aletas y tiene, ¿cierto?, una estructura lisa su motor. También hablamos del sistema de lubricación. En el caso del motor de 2 tiempos, es contaminante porque justamente la lubricación se mezcla con el aceite, o sea, el aceite de la lubricación se mezcla con el combustible y eso se quema. Por lo tanto, estamos continuamente quemando aceite. Una pequeña proporción, pero estamos quemando aceite, cosa que no pasa de forma pensada, por decirlo así, en un motor de 4 tiempos. ¿Hay motores de 4 tiempos que queman aceite? Sí, pero no es su principio de funcionamiento. ¿Ya? Hay motores o marcas que queman más aceite que el otro, sí, pero lo ideal es que en un motor de 4 tiempos el aceite estuviera completamente separado del combustible siempre, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un sistema de 4 tiempos, vamos a hablar, ¿cierto?, de que aquí tengo un reservorio de aceite, que en este caso es el cárter, ¿cierto? Va a ser succionado por una bomba, va a subir, va a pasar por dentro del cigüeñal y va a ser levantado, ¿cierto?, a presión hasta la parte más alta del motor y en su camino va a ir lubricando todas las partes que tienen roce o movilidad o choque de metales, ¿ya? ¿Para qué? Para que ese motor pueda durar los muchísimos kilómetros que sabemos que dura un motor con un buen mantenimiento. Recuerden que un motor sin aceite dura casi cero, ¿ya? Dura, si un motor, pongámoslo en horas, por ejemplo, si un motor, esto es un ejemplo, no son horas reales, ya por si acaso. Pongámosle un motor bien lubricado con un buen aceite, cambiándole el filtro, el aceite cuando corresponde, le puede durar, no sé, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 horas, ¿ya? Un motor sin aceite les va a durar 3 minutos, ¿ya? Esa es como la comparación. Tiene que haber aceite y tiene que haber presión de aceite. Para ello, todos los vehículos traen una lucecita, ¿cierto? Que tiene una luz del aceite y que esa lucecita tiene que estar cuando el vehículo está funcionando, esa lucecita tiene que estar apagada. ¿Por qué? Porque al estar apagada, ¿cierto? Permite que nosotros sepamos que el tema del aceite está funcionando bien. Si el motor está en funcionamiento y la luz que tiene como una lámpara de Aladino, que es la luz del aceite, que es de color roja normalmente,
se enciende, debemos parar de inmediato el vehículo, antes de que la falta de lubricación le cause daño interno a nuestro motor. ¿Ya? Es súper importante entender eso. A veces echamos a perder nuestros vehículos más de la cuenta simplemente porque no sabemos y simplemente porque no leímos lo suficiente, por ejemplo, el libro del nuevo conductor, que ese tipo de cosas las va explicando a la perfección. Y luego tenemos el sistema eléctrico. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un poquito de hincapié, vamos a explicarlo un poquito más lento, ¿cierto? Recuerden que lo que estoy haciendo es solamente un breve recuento de lo que vimos en la clase anterior, porque me parece que ninguno de ustedes estuvo conectado a la clase anterior, ¿ya? Josefa podría ser, ¿o no? Que haya estado conectada. Pero díganme ustedes si estuvieron conectados en la clase anterior o no, ¿ya? Cuéntenme. Estoy hablando de la clase del día viernes. Ya. Entonces, con respecto al sistema eléctrico, aunque lo haya pasado ya, quiero volver a decirlo. ¿Por qué? Porque es súper importante. ¿Ya? Muchas motocicletas, muchos automóviles se queman año con año. ¿Ya? ¿Y por qué se queman? Muchas veces por problemas en los fusibles. Yo hago clases en otro lado, aparte de acá, que en, lo cual, en donde tengo alumnos presenciales. ¿Ya? Esos alumnos en una oportunidad hicieron un proyecto para hacer un sistema de autoapagado de incendio en un vehículo, ¿ya? Y yo les pedí que averiguaran, ¿cierto?, cuántos autos se quemaban anualmente en Santiago, ¿ya? Y la verdad que las cifras son súper altas, ¿ya? Me decían que mínimo se quemaban 100 autos en Santiago al año, ¿ya? Y la verdad que yo encuentro que igual es harto. Ya quizás 100 ustedes dicen la cantidad de autos que tenemos, 100 autos en Santiago, solo en Santiago, ¿ya? Estoy hablando de quemarse, de prenderse fuego que tengan que ir los bomberos, ¿ya? De hecho, el dato lo sacaron de bomberos, ¿ya? Eh, yo encuentro que es harto. ¿Por qué? Porque los vehículos están hechos para que eso no pase, ¿ya? ¿Cuándo pasa eso? Cuando la mantención es deficiente, ¿ya? O se le hizo algún injerto al vehículo, alguna reparación de mala calidad, ¿cierto? Y se genera temperatura, la temperatura alcanza alguna suciedad, como por ejemplo aceite, restos de combustible que pueden estar dentro del motor, y se genera el fuego, ¿ya? Como les digo, si los autos no vinieran pensados en que no pase eso, chuta, se prenderían a cada rato, ¿ya? Pero la verdad es que los autos vienen relativamente preparados para que no pase, ¿ya? Tanto autos como motocicletas. Pero ¿qué pasa? Que las personas, por ejemplo, los vehículos empiezan a transpirar aceite o a botar aceite, ¿cierto? Y no se va limpiando eso. Y más encima se meten en el tema de los fusibles, les cambian la capacidad de los fusibles y eso termina generando una temperatura que podría llegar a encender, ¿cierto?, estos residuos. Y una vez que parte ya no va a parar porque probablemente va a tener muchos residuos por ahí entre medio que quemar, ¿ya? Entonces dice que la batería, la energía eléctrica para las luces procede de la batería, dice, ¿ya? Eso es entre comillas, ¿ya? Si bien es cierto, sí, si yo pongo la batería, echo a andar el vehículo, ¿cierto? Podríamos decir que las conexiones llegan a la batería, entre comillas. Pero también tenemos que saber que la batería es a su vez recargada, ¿cierto?, por un elemento que se llama magneto, ¿ya? Ese magneto que está girando, ¿cierto?, eh, produce energía eléctrica por el movimiento del motor. Y eso carga la batería y las luces, ¿cierto?, ahí después sacan, podríamos decir que las luces sacan energía ahí de la batería. ¿Por qué? Porque si usted prende las luces y el motor no está girando, la batería se va a agotar y va a quedar muerta la moto. Usted no va a poder echarla a andar con el botoncito, ¿ya? Después dice que la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por tanto peligroso para la piel, ¿ya? Las baterías, sobre todo, bueno, en el caso de las motos, hay hartas baterías que todavía que vienen con líquido, ¿ya? Simplemente con líquido que es ácido sulfúrico con agua destilada, ¿ya? Así que hay que tener ojito ahí
con el tema de las baterías, y si no sabemos lo que estamos haciendo, mejor pedirle a alguien que realmente sepa, un técnico calificado, etcétera, que pueda siempre cambiar, por ejemplo, la batería. Las baterías, cuando, por ejemplo, se empiezan a calentar, son un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque podrían inclusive explotar, ¿ya? Así que ojo con ello. Y la explosión de una batería, yo he estado en una explosión de una batería y realmente da mucho miedo. Ya es un estruendo así, pero increíblemente grande. Ya no era de una moto la que reventó al lado mío, pero eh, era como de un vehículo, ya de una máquina en realidad. Y de verdad que fue algo bien, bien complejo, ¿ya? Dice, al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito que tengo que solucionar un problemita cortito. Ahora sí, he vuelto. Hay una nueva persona en la sintonía. Milenka Troncoso, bienvenida, ¿ya? Si necesitas consultar, saludar, despedirte o decir cualquier cosa, lo puedes hacer a través de la sección de preguntas que está abajito, ¿ya? Ya, entonces continuando con el tema, ¿cierto? Ojo con el tema de las baterías. ¿Se pueden mantener, se pueden, entre comillas, arreglar las baterías? Sí y no, ¿ya? ¿Se puede? Sí. ¿Sirve? No siempre sirve. Ya, la verdad que yo soy mecánico en verdad, ¿cierto? Y muy pocas veces he visto casos en los cuales rellenes una batería y, por ejemplo, la batería vuelva a funcionar 100%, ¿ya? Sí, si la batería está funcionando bien, por ejemplo, y vemos que tiene poco líquido, rellenarlo para que dure más. Pero una vez que la batería ya empezó a dar signos de que está mala, normalmente no sirve de mucho hacerle casi nada, ya porque las baterías son como que tienen casi una pura vida. Ya quizás antiguamente sí se podía hacer un poco más de mantención a las baterías. Ya en la actualidad, la inmensa mayoría de las baterías son libres de mantenimiento, ya tanto para motos como para autos, por lo menos según mi experiencia. Ya no soy tan, eh, no llevo tantos años arreglando motos por si acaso, pero según mi experiencia de todo lo que he visto, de las motos que he tenido, etcétera, casi no hay mantenimiento para las baterías. Simplemente la batería dura más o menos unos 3 años, ya se echa a perder y se reemplaza. Ahora, cosa importante, muchas veces las baterías se echan a perder no por la batería, ya, sobre todo cuando están cerca del término de su vida útil, sino porque tenemos descargas profundas, porque falla, por ejemplo, el sistema de carga, ya. Así que ojito ahí con eso también. Y de esta parte del sistema eléctrico llegamos a la parte más importante. Llegamos a la parte de los fusibles. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. ¿Qué es un fusible? Un fusible es un puente para un cable. Imagínense que mis dos dedos son un solo cable. Yo quiero proteger ese cable. Por lo tanto, lo corto, ¿cierto? Y al cortarlo, lo uno con un fusible, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia del fusible? La gracia del fusible es que se derrite antes que el cable sufra daños. Y al derretirse, ese puentecito que se hizo, ¿cierto? Se corta
y deja de pasar corriente de un lado al otro. Ah, pero eso hace que el sistema deje de funcionar. Por supuesto que sí. Te va a dejar en pana, de hecho, ¿ya? Pero te va a dejar en pana igual si no le pones el fusible. La diferencia está en que si tú tienes el fusible bien, con la capacidad que corresponde, por ejemplo, la reparación va a ser mucho más barata, ¿cierto? Rápida, etcétera, que si yo no tuviera el fusible, ¿ya? Y ahora, ¿por qué podría quemarse el fusible? Normalmente hay dos tipos de fallas por las cuales se podría quemar nuestro fusible. Si yo estoy acá, ¿cierto? Y se quema el fusible, no, a ver, voy a cambiar el ejemplo, ya es más fácil. Si yo estoy acá y tengo un cable negativo y un cable positivo, estos no se pueden juntar por nada del mundo. Normalmente cuando las motos son nuevas, esto no pasa, porque está todo nuevecito, todo afirmado, todo donde tiene que estar, todo bien armado, ¿cierto? Pero con el tiempo le empezamos a meter mano a la motito, ¿cierto? O, aunque no le metamos mano, se empieza a deteriorar el sistema por el paso del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, se supone que los cables duran más o menos 10 años, así en óptimas condiciones. Pero después de eso empezamos a ver que, por ejemplo, empiezan algunos cables a pelarse, etcétera, ¿ya? Y ahí es cuando vienen los problemas de cortocircuitos, ¿ya? Imagínense que estamos acá, ¿cierto? Y vamos con los dos, ¿cierto? Con los dos cables, ¿cierto? Este positivo y este negativo, que no se deberían juntar. Y resulta que este está pelado y este también está pelado. ¿Ya? A los dos, por el paso del tiempo, por ejemplo, se les cayó un poquito el aislante. Y resulta que pasamos por un hoyo, ¿cierto? ¡Pah! Un hoyo fuerte o un lomo de toro que no nos dimos cuenta y pasamos muy rápido. Y el sacudón de la moto hace que los cables se junten. ¡Tac! ¿Y qué pasa cuando se junta un positivo y un negativo? Se produce un cortocircuito. Al suceder esto, ¿cierto? El fusible que protege uno de los dos cables se va a cortar. ¡Tac! Se corta el cable, ¿ya? O sea, perdón, se corta el fusible, ¿ya? ¿Y qué logró con eso? Que cuando se pegaron, aumentó la temperatura en el sistema porque hay un cortocircuito, ¿cierto? Y el fusible se quemó o se cortó, pero dejó de pasar electricidad por acá o por acá. Por lo tanto, la temperatura en el circuito baja de inmediato, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando baja la temperatura? No hay daño, ¿ya? Pero va a dejar de funcionar lo que alimentaba ese cable que se cortó ese fusible. Por ejemplo, el encendido de la moto. Por ejemplo, las luces de la moto. Por ejemplo, el cenicero de la moto, ¿ya? En motos con cenicero, ojo. Y entonces cuando nos pasa eso, ¿cierto? Hay dos opciones de falla, ¿ya? Una falla que puede ser temporal, ¿cierto? Que quiere decir que toqué, separé y no ocurrió más la falla. Y una falla que es permanente, que toqué y por el mismo toque inclusive los cables a veces se soldan, ¿ya? Entre ellos y quedan pegados. Y ahí va a pasar dos cosas distintas. Si los cables se tocaron, quemaron el fusible y se separaron, yo voy a ir a la cajita de fusible de la moto, voy a sacar el fusible malo, le voy a poner uno bueno de las mismas características, por ejemplo, un fusible de cuchilla, ¿cierto? Que son estos que son como de color y tienen como dos patitas que parecen dientes, ya son fusibles de cuchilla. Le saqué uno de 10 que es de color rojo y le pongo uno de 10 que es de color rojo, ¿ya? Y la moto vuelve a partir o vuelven a funcionar las luces o el sistema que se haya echado a perder vuelve a funcionar sin ningún problema. Resulta, ¿cierto?, que en ese caso, cuando estemos en esa situación, ¿cierto?, es porque el cable tocó, quemó y se separó. Y ahí no hay nada más que hacer.
¿Por qué? Porque probablemente se nos va a hacer, bueno, igual lo podemos revisar, pero se nos va a hacer súper difícil encontrar dónde puede haber topado el cable. Si lo encontramos o si sospechamos que en algún lado fue, obviamente lo mejoramos, lo revestimos, lo aislamos de nuevo, ¿cierto? Aunque sea con un poquito de winch aisladora para que no vuelva a pasar. Pero en el segundo caso, estos dos cablecitos van a quedar juntos, ¡tac! Y van a quedar pegados, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Que yo voy a poner el fusible nuevo, ¡tac! Y se va a quemar al tiro, o se va a volar, como dicen en Perú. ¿Se entiende? Como está pegado el cable, ¿cierto? Yo reemplazo el fusible y el fusible se vuelve a quemar de inmediato, porque al poner el fusible nuevo se restablece, ¿cierto?, el flujo de energía y vuelve a subir la temperatura y vuelve a quemarse el fusible. Aquí está el problema. ¿Qué pasa con la persona que no sabe, que no vino a practicatest.cl, ¿cierto?, que no estuvo con el profe Ricardo, y que, ¿qué pasa si esa persona dice, que los fusibles son muy débiles? Entonces van y en vez de ponerle uno de 10 amperes en el mismo alojamiento, le ponen uno de 30 amperes. El sistema tenía un fusible de 10 amperes porque probablemente el cable soporte 12 amperes. Entonces, cuando pasamos los 10 para que no se dañe el cable, se corta el fusible, por ejemplo, ¿ya? Pero cuando yo le cambio el valor del fusible y le pongo un fusible de 30 amperes, lo que va a pasar es que se va a quemar primero el cable, el circuito o la moto entera, y el fusible de 30 amperes no se va a quemar, va a quedar igual. Y adivinen qué es más caro. El fusible vale 100 pesos y la moto ¿cuánto vale? O reparar todo el sistema eléctrico ¿cuánto vale? Entonces, es súper importante entender que los fusibles no se cambian nunca, de ninguna forma se les cambia su capacidad. Peor aún, hay personas, inclusive personas que saben, que son hasta ingenieros mecánicos, he visto yo, que le ponen, ¿cierto?, al fusible cuando se quema un pelito de cobre y esperan que con eso el problema se solucione, siendo que un fusible vale 100 pesos y a veces por no salir a buscarlo, porque fusibles venden en todos lados, por no ir a la esquina, ¿cierto?, a comprar el fusible, le ponen un pelito de cobre por mientras. No, si es por mientras. A ese por mientras le digo yo, por mientras para siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una vez que la moto anda ya después se olvida. ¿Y qué pasa? Que aunque tú lo pongas por mientras, le estás generando un daño al circuito eléctrico. Por lo tanto, la máxima lección de la clase del día de hoy es que los fusibles jamás se cambian de capacidad. Si la moto viene con un fusible de 10 amperes, muere con un fusible de 10 amperes para siempre. Y es por eso que uno también idealmente debe andar con alguna herramientita en su moto, ¿cierto? Algunas, más o menos pensar en qué me podría fallar más o qué me sería más útil. A lo mejor de repente también un poquito de alambre, ¿cierto? Unas amarras plásticas ahora, un alicate chiquitito, ¿cierto? Que me puedan sacar de algún problema, sobre todo cuando mi moto ya es más viejita o está intervenida. Ya, por ejemplo, yo tengo una moto, yo tenía una Yamaha, bueno, he tenido hartas motos, ya, pero les voy a contar las últimas dos que tuve para que conozcan mi triste historia, ¿ya? Yo tenía una Yamaha TTR 250 que lamentablemente me robaron en el año 2019, ¿ya? Nunca más apareció mi moto. Eh, Esa moto ya era vieja, era año 98, ya yo antes había tenido pura moto nueva, entonces con una moto nueva no hay tanto problema, ¿ya? Había tenido una R15, había tenido una Ninja 300, ¿ya? Y después tuve esa TTR 250 que ya le habían hecho hartas cosas y había que hacerle hartas cosas más, ¿cierto? De hecho la compré media mala. Entonces ahí yo aprendí a que tenía que andar siempre con alguna cosita, con un pedacito de cable, con winchiladora, con, no sé, pues con abrazaderas plásticas, ese tipo de cosas. Una llave, un alicate, ¿ya? Un antipinchazo, siempre hay que llevar un antipinchazo, ya son baratos y te sacan de un problema gigante, ¿ya? Entonces, eh,
bueno, esa moto me la robaron, ¿cierto? Y después yo, bueno, en paralelo yo había comprado una moto 8K, ¿ya? Para hacer un proyecto. Bueno, esa moto proyecto la he intervenido entera, entonces yo sé que también puede llegar a fallar, porque es algo que hice yo, no lo hizo la fábrica con estándares de calidad súper altos y todo eso, ¿se entiende? Entonces podría llegar a cortarse un cablecito, qué sé yo, a fallar alguna cosita. Entonces también tengo que andar siempre con un paquetito de herramientas. Y por último, ¿cierto? Si no me sirve a mí, yo tengo a lo mejor, tengo una moto nueva, pero si no me sirve a mí, me puede servir para ayudar a otro motocompita, ¿ya? Y que yo les pido que, como probablemente varios de ustedes se están metiendo en el tema de las motos, puedan hacer este esfuerzo y puedan ayudar siempre a un motocompita que esté en aprietos, ¿ya? Dice, de hecho, no sé si todas las motos vienen con sus herramientas de regalo. En la concesionaria nos entregaban el set de regalo y nos dijeron que las cuidemos bien en caso de emergencia. Muy bien, Victoria. Muy buena acotación. Exacto, cuando tú te compras una moto nueva, en realidad cuando compras cualquier vehículo nuevo, viene con un pequeño set de herramientas. Y es por eso, porque siempre hay que cargar con algunas cosas que te podrían sacar de un problema, de un aprieto, ¿ya? Súper bien estimada, ¿ya? Creo, mira, no estoy 100% seguro, porque son tantas cosas las que uno va metiendo en su cabeza que hay cosas que igual se me van olvidando, no teniendo yo tanta claridad, pero me parece que eso responde a una ley, ¿ya? Que todos los vehículos tienen que traer herramientas básicas como para poder salir de algunos tipos de problemas. Me parece que eso es por ley, ¿ya? Y tienes toda la razón. Cuando tú compras la moto nueva, te entregan una cartucherita así con unas herramientas que la verdad no son tan buenas, pero al no tener nada es mejor, ¿cierto? Si uno puede complementar eso con algunas herramientas igual de mejor calidad, ¿cierto? También lo puede hacer. Hay unos sets de herramientas chiquititos ahora que sacan de verdad mucho de apuro, ¿ya? ¿Qué moto compraste, Victoria? ¿Qué moto compró? Ya, entonces espero que les haya quedado súper claro el tema de los fusibles. Lo máximo es que los fusibles no se cambian por nada del mundo, ¿ya? Se cambian solo cuando están malos y solamente por fusibles de iguales características, ¿ya? Sobre todo de igual capacidad de amperes, ¿ya? Importante, dice, el motor, medio hipo, perdón. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina, ¿ya? Accionado por un pedal de arranque y bobina. Ya, ¿de qué se trata lo que dice aquí en este cuadrito azul? Recuerden, ¿cierto? Sobre todo los que están por primera vez en este tipo de clase, que en todos los temarios que tenemos existen estos cuadritos celestes, ¿cierto? Y son precisamente para meternos, ¿cierto?, en la cabeza ciertas informaciones que suelen salir muchas veces en las preguntas, ¿ya? Entonces, no quiere decir que si usted se aprende solo los azules va a pasar porque son las preguntas. No, pero sí, ¿cierto? Estos temas pueden salir bien seguidos, ¿cierto? En las preguntas como para que le pongamos especial atención y lo metamos dentro de nuestra cabeza, ¿ya? Se puede poner en funcionamiento una moto de dos formas, ¿cierto? Ya sea eléctricamente, que es muy parecido al auto, que uno gira una llave, ¿cierto? En el caso de la moto, con la llave le damos solo en contacto y con un botón la hacemos partir, ¿ya? Y además, algunas motocicletas, sobre todo motocicletas más de deporte, como para ir al cerro y ese tipo de cosas, o motocicletas muy pequeñitas y muy básicas, a veces traen sistemas de arranque por pie, ¿ya? Uno saca una especie de pata hacia el lado y a esa pata le pega un pisotón fuerte y eso hace que el motor internamente gire. Es como que le tiráramos, como la moto de los niños que le tiran una cuerda así, ¡rum!, para hacer girar el motor. Ya, es muy parecido a eso, ¿ya?
Entonces, súper importante que sepamos, ¿cierto?, todo ese tema, ¿ya? Motor de una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque, ¿cierto?, que se acciona mediante un circuito eléctrico accionando un botoncito, o un sistema accionado por un pedal de arranque y bobina. Ahí tienen varios videitos que hemos encontrado, ¿cierto?, que son de utilidad para los alumnos. Después dice el sistema de combustible. 2.5. El sistema de combustible. 1. Este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtros, carburador y un filtro de aire. El combustible se mezcla con el aire en el carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección en lugar de carburador, ¿ya? Ahí dice inyección directa, ¿ya? Pero yo creo que se refiere simplemente a inyección, ¿ya? Porque inyección directa es algo distinto. La inyección directa es una tecnología muy moderna que sí la pueden tener algunas motos y muchos vehículos en la actualidad, pero no son todos en ningún caso. Ya todavía la inyección indirecta de gasolina es lo que más se está viendo, ya, pero quedémonos ahí con el tema de la inyección. Dice, este sistema está compuesto, ya aquí está hablando, de un sistema tradicional con carburador, ¿ya? El carburador es un sistema mecánico de administración de combustible a un motor. En los automóviles se dejó de utilizar aproximadamente en el año 92, 91, 92, por ahí se empezó a dejar de usar. Los vehículos que venían ya año 93 debían venir con algún tipo de gestión electrónica, pero carburador solito se dejó de utilizar más o menos en el año 92, ¿ya? Imagínense cuántos años, 92, 2002, 2012, 2022, 30 años ya sin carburador en los vehículos, ¿ya? Y si nos ponemos a pensar, ¿cierto? En las motos, el carburador en nuestro país por lo menos se abandonó relativamente hace poco tiempo, ¿ya? O por lo menos se empezó a dejar de utilizar. ¿Ya? La verdad que yo no estoy 100% claro de que no se venda en la actualidad ninguna moto con carburador, ¿ya? Puede que todavía quede alguna por ahí, pero hay muchísimas motos en la actualidad que se están vendiendo ya con inyección electrónica, ¿ya? Aquí alguien me habló. Hay hartas personas que me hablaron. Muy bien. Una LF214 Lifan. Perfecto, Victoria. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Yo compré la Navi y viene con eso. Bien, Jorge, ¿con carburador o con inyección? Yo estaba viendo una Navi ahora que había salido barata de segunda mano y me estaba tentando. Jorge, ¿te refieres a carburador o a inyección? Y Victoria dice, estamos en periodo de rodaje hasta llegar a los 2 meses o a los 500 kilómetros. Nos indicaron en la concesionaria. Perfecto, realiza el, el rodaje al pie de la letra, Victoria, para asegurar, ¿cierto?, que tu moto va a durar lo que tiene que durar, ¿ya? Y no se vaya a dañar antes. Es difícil hacer los rodajes de las motos porque normalmente te piden andar bien lento, sobre todo cuando uno ya ha andado en moto, ¿cierto? Te piden, no sé, no pasar los 80, no pasar los 60 a veces, ¿cierto? Es medio complicado, cuesta un poquito mantenerse ahí dentro de los márgenes, pero es súper importante para la salud de la mecánica de tu moto, ¿ya? Jorge, recuerda de decirme si me hablas del carburador o de inyección electrónica la Navi, porque yo no sé, me parece que venía con carburador, me parece, yo estuve viendo hace unos días atrás y me parece que venía con carburador, ¿ya? Entonces, ya, de hecho, en la actualidad hemos visto, aparte de la inflación, aparte de los precios de la pandemia, etcétera, ¿cierto?, que los precios de las motos chinas, por ejemplo, se han incrementado bastante. Ya hay harta moto china ahora de 300 centímetros cúbicos que vale
300, o sea, que vale 5 millones, 6 millones, muy parecido a lo que vale una moto de marca tradicional, ¿ya? Y eso es justamente porque muchas motos chinas, marcas chinas, ¿cierto? Como por ejemplo la misma Lifan que menciona Victoria, ¿cierto? Ya está trayendo también sus modelos con inyección electrónica y eso obviamente incrementa el valor porque tengo que poner un inyector, tengo que poner una central electrónica, etcétera, ¿ya? Importante, dice, cuando vea humo visible, ¿cierto? En su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema, ¿ya? Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina, ¿ya? Entonces, con este tema vamos a terminar, ¿cierto? Se me pasó volando la hora, no sé ustedes. Eh, Vamos a terminar tratando de explicar lo mejor posible este tema del sistema de combustible. ¿Por qué la inyección es mejor que el carburador? Para empezar, porque la inyección puede regular en tiempo real, ¿cierto? Si inyecta más o menos combustible en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando antiguamente decían, oye, voy a ir a Argentina, llegaré en mi Chevette, y la gente decía, no, porque el motor es muy chico, o sí va a llegar, pero te va a costar, se va a calentar el auto, o prepáralo de cierta forma, etcétera. Eso es porque entre más alto estemos, más metros de altura estemos, al motor le va a costar más meter aire dentro de él para poder generar la combustión. Cuando yo tengo inyección electrónica, ese déficit de aire muchas veces se suple, ¿cierto? Mejorando las relaciones de mezcla aire-combustible, ¿ya? Para poder mantener una potencia decente y lograr, ¿cierto? Lo que se necesita. En la actualidad, a mi amigo a veces me llaman y me dicen, oye, tengo un Suzuki Alto, ¿tú creéis que llego a Argentina? Obvio que sí. ¿Por qué? Porque en la actualidad todos los vehículos traen inyección electrónica y hasta la inyección electrónica, o sea, no sé si la más primitiva, ¿cierto? Pero muchas inyecciones electrónicas, muchas, ya tienen esa capacidad de poder adaptarse en cierta forma y hacer que el vehículo en cierta forma no se apune y lo mismo pasaría con las motos en la actualidad. Si yo tengo una moto inyectada, ¿cierto? La moto va a corregir sola todo lo que debe corregir. Cuando esté muy helado, cuando haga mucho calor, sola va a corregir lo que tiene que hacer. En cambio, si alguno ha tenido amigos, familiares o ustedes mismos alguna moto de la antigua, de los 90, por ejemplo, pasaba mucho que las motos deportivas en la mañana no partían porque hacía mucho frío y los carburadores no tenían la capacidad de mejorar la mezcla para poder hacer que partiera de mejor forma, ¿ya? Y había que empujarla o había que esperar que se calentara un poquito con el sol y ahí empezaba a partir. O en la tarde partía y en la mañana no partía. Ya esas cosas con la inyección electrónica normalmente no pasa porque puede hacer muchas correcciones en tiempo real y así, súper rápido, sin que ni siquiera el conductor se entere. Y eso pasa todo dentro del computador de la inyección electrónica. Además, el carburador también genera más contaminación porque no mezcla tan perfectamente el combustible como la inyección, ¿ya? Y genera este tipo de problemas, ¿ya? Por eso es mucho mejor y se está migrando, ojalá en su totalidad, a inyección electrónica en el caso de las motos. Ya, y con el tema de los humos, recuerden que podemos tener humos, ¿cierto?, visibles, que son negros cuando tengo exceso de combustible normalmente, azules cuando estoy quemando aceite, ¿cierto?, en una moto de 4 tiempos que no debe quemar aceite, y a veces humo blanco que puede ser condensación en el escape o puede ser que la moto sea refrigerada por agua y se está pasando un poquito de agua a la cámara de combustión y está tirando para atrás vapor, ¿ya? Entonces, esos son como los más comunes, ¿ya? Y otra cosa importante es que las motos tienen llave de paso. Tienen 3 posiciones de llave de paso. Una posición cerrada, que es para que no caiga combustible desde el estanque. Una posición abierta, que es para que salga libremente el combustible del estanque. Y una posición que es reserva, que es para que en caso de cuando la moto vaya en la posición abierta, ¿cierto? O a posición on,
y se me olvide echarle combustible a la moto, me quedo en pana de combustible, yo cambio la llave a la posición de reserva y ahí cae el último poquito de combustible. ¿Para qué? Para que yo pueda echar a andar la moto y llegar a la estación de servicio más cercana sin quedar parado ahí. ¿Qué es lo que nunca debo hacer? Manejar normalmente en la posición de reserva. Que a veces pasa, ¿cierto? Que yo pongo reserva, voy a echar combustible, lleno el estanque y se me olvida devolver la llave, ¿ya? Lo que no debería pasar, porque las llaves de paso yo debería cerrarlas cada vez que termino de ocupar la moto. ¿Por qué? Porque como caen en esas motos, el combustible cae por gravedad en caso de que haya alguna fuga o algo así, no se va a estar pasando el combustible cayendo al suelo y generando riesgo, malos olores, etc. ¿Ya? Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Voy a responder las últimas mensajes que me enviaron y con eso terminamos. No, me refería a que viene con pedal de arranque. Ah, perfecto, ya, mira, qué bueno. Pero igual tiene partida electrónica, Jorge, ¿o no? Ah, ya, genial. Sí, es muy genial cuando tiene las dos cosas, ¿ya? Porque la verdad que la pata, aunque lo bueno es que esa moto tiene un motor de 80 centímetros cúbicos, entonces no es tan difícil echarle a andar con la pata. Cuando las motos son de motores más grandes, ahí es un tema, e inclusive muchas veces causan lesiones, ¿ya? Por eso que la pata no se usa tanto ahora. Pero es súper útil que la moto traiga pata y botón de arranque para echarla a andar. Ya amigos, de verdad les agradezco mucho. Hace tiempo que no tenía una clase con hartas personas hablando y comentando y eso me pone súper contento y de hecho eso hizo que se me pasara así volando la clase. Espero que a todos les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en cualquier momento, sobre todo mañana nuevamente a las 5 en estas mismas clases. Cuídense mucho, esto es Práctica 3.cl, Ricardo Cornejo, nos estamos viendo, chao, chao.